3. Los Cassidy. Milan, Ohio, es una pequeña aldea ubicada en los condados de Erie y Huron. Su mayor fama es ser el lugar de nacimiento del inventor Thomas Edison. En 1968 tenía una población cercana a 1.800 habitantes. La familia Cassidy vivía en una zona rural de Milan, en el condado de Erie. William, de 41 años, y Ann Cassidy, de 37 años, tenían dos hijos, Michael, de 17 años, y Patricia, de 12 años. William era un trabajador de la construcción independiente y vendedor de ferretería. Anne era mesera en una taberna en la cercana ciudad de Huron, Ohio. Michael cursaba el último año de preparatoria y trabajaba en la misma taberna. La mañana del 1 de abril de 1968, Michael limpiaba la taberna. Llegó a casa alrededor de las 4 a.m. y encontró una escena sangrienta. Su madre y su padre estaban muertos en su cama. Ambos habían recibido disparos en la cabeza a quemarropa con una escopeta. Su padre estaba muerto y su madre seguía viva, pero apenas 12 años estaba en su cama. Había sido brutalmente golpeada. Miguel corrió a la casa de su novia y su familia llamó al sheriff. Ana y Patricia fueron llevadas al hospital. Ana, de 37 años, murió aproximadamente una hora después de llegar al hospital. Patricia fue sometida a una cirugía cerebral de emergencia. La policía esperaba que despertara y pudiera dar algunas pistas sobre la identidad del asesino. Patricia, de 12 años, nunca despertó y murió 3 días después del ataque. El médico forense creía que la familia fue atacada entre las 3 y las 3:30 de la madrugada. La policía registró la casa de la familia. No había señales de que alguien hubiera irrumpido en la casa o forzado la entrada. Faltaba un objeto en la casa y era la escopeta de la familia. Se cree que fue el arma homicida. El asesino posiblemente también la usó para golpear a Patricia hasta matarla. Aunque el asesino solo se llevó un objeto, se cree que dejó otro atrás. Era una copia de A Sangre Fría de Truman Capote. A Sangre Fría se publicó en 1966 y en 1967 se adaptó al cine con el mismo nombre. La película se estrenó aproximadamente 4 meses antes de los asesinatos de los Cassidy. A Sangre Fría suele ser citada como el primer libro de crimen real. El crimen en el centro de A Sangre Fría tiene similitudes sorprendentes con los asesinatos de los Cassidy. El libro narra el asesinato de 4 miembros de la familia Clutter en Holcomb, Kansas. Al igual que Milan, Holcomb es un pueblo pequeño. La mañana del 15 de noviembre de 1959, los criminales Harry Smith y Richard Hickok irrumpieron en la casa de la familia Clutter. Usando una escopeta, dispararon a 48 años a su esposa, 45 años a su hija Nancy, de 16 años, y a su hijo Kenyon, de 15 años. Smith y Hickok fueron arrestados, condenados y ejecutados en abril de 1965. Aunque hubo grandes similitudes entre los dos crímenes, principalmente que ambas eran familias que fueron asesinadas con una escopeta en su casa de un pequeño pueblo en las primeras horas de la mañana. La policía no tiene idea de por qué el asesino dejó el libro. El primer sospechoso fue Miguel, de 17 años, quien encontró los cuerpos. Cooperó completamente con la investigación, se sometió voluntariamente a un examen de polígrafo y lo aprobó. Si el médico forense tiene razón, los asesinatos ocurrieron entre las 3 y 3:30 de la mañana. Miguel estaba trabajando a esa hora y llegó a casa alrededor de las 4 de la mañana. Otro problema es que, si Miguel fue el asesino, ¿por qué no se aseguró de que su familia estuviera muerta antes de ir a la casa de su novia? La policía no tenía idea de quién querría matar a la familia. El robo y el asalto sexual no parecían ser motivos probables. Parecía que alguien entró a su casa con el único propósito de asesinarlos, pero ¿por qué alguien querría matar a los Cassidys? Eran muy queridos en su comunidad y no tenían enemigos. Una teoría es que el asesino era un vagabundo homicida que mató a la familia al azar.
La policía ha dicho que esta teoría nunca ha sido descartada. Nunca se ha realizado ningún arresto en el caso. Han pasado más de 57 años desde que William y Patricia Cassidy fueron asesinados y su caso se considera completamente frío. Se desconoce qué le pasó a Michael Cassidy después de los asesinatos de su familia. Número 2. Shorts. Oak Level es parte del área micropolitana de Martinsville, Virginia. En 2002, uno de los 415 hogares en el lugar designado por el censo era el de la familia Short. Michael Short, de 50 años, y su esposa, Mary Hall Short, de 36, tenían una hija llamada Jennifer, de 9 años. Michael y Mary eran dueños y operaban una empresa de mudanza de casas móviles. A las 9:30 a.m. del 15 de agosto de 2002, un amigo de la familia pasó por su casa. En un sofá de un garaje cerrado estaba el cuerpo sin vida de Michael Short, de 50 años. Recibió un disparo en la cabeza con una pistola calibre 22. Mary, de 36 años, yacía muerta en su cama. Como a su esposo, también le dispararon una vez en la cabeza con una pistola calibre 22. Jennifer, de 9 años, desapareció. La policía fue alertada y comenzó una búsqueda masiva de Jennifer. Sin embargo, no se encontraba a Jennifer por ningún lado mientras seguía desaparecida. La policía investigaba los asesinatos de Michael y Mary. La policía describió los asesinatos como de estilo ejecución. Se encontró un casquillo calibre 22 cerca de ambos cuerpos. Esto sugiere que el asesino solo disparó 2 veces y ambos fueron tiros mortales. La policía también descubrió que el asesino había cortado la línea telefónica. Aparte de Jennifer, no se había robado nada de la casa. 6 semanas después, el 25 de septiembre de 2002, la policía fue llamada a un arroyo en Stoneville, Carolina del Norte. El arroyo estaba a 35 millas de la casa de los Shorts. La persona que llamó dijo que vivía cerca del arroyo y que su perro llevó a casa un fragmento de cráneo humano encontrado ahí. Una búsqueda llevó a los investigadores a un puente sobre el arroyo. Debajo del puente había huesos humanos. Las pruebas de ácido desoxirribonucleico confirmaron que los restos eran de Jennifer Short. Como sus padres, murió de un disparo en la cabeza con pistola calibre 22. El médico forense no pudo determinar cuándo fue asesinada. La policía ha tenido varias personas de interés, pero nadie ha sido acusado en relación con los asesinatos. La comunidad donde vivían los Shorts quedó impactada por los asesinatos. Más de 23 años después, el caso sigue sin resolverse y la gente de la comunidad teme que un asesino despiadado siga viviendo entre ellos. En el verano de 2025, la policía afirmó que usa tecnología de ácido desoxirribonucleico más avanzada. Esperan que esto lleve al arresto y esclarecimiento del asesinato de Miguel, María y Jennifer Short. Si hay una actualización en el caso, se la traeremos en un video futuro. 1. Los Finnys. En 1995, la familia Finney vivía en Springfield, Missouri. John y Cheryl Finney tenían 2 hijos, Tyler de 6 años y Jennifer de 18 meses. John era maestro de ciencias en la preparatoria y Cheryl era enfermera. Ella era la líder de equipo de la unidad de cirugía ginecológica en un hospital cercano. Los Finneys llevaban una vida tranquila y de clase media en Springfield. El 25 de febrero de 1995, John salió para una conferencia de maestros de varios días a unas 130 millas de distancia en Jefferson City, Missouri. Cheryl y los niños se quedaron en casa. La mañana del 27 de febrero de 1995, Cheryl, de 36 años, no fue al trabajo. Su madre fue notificada y fue a la casa de la familia. Adentro, encontró los cuerpos sin vida de Cheryl, Tyler y Jennifer en sus camas. Los asesinatos fueron brutales. Cheryl y Tyler fueron golpeados con una barra o tubería de metal. No se halló el objeto contundente en la escena. Cheryl fue golpeada 10 veces y Tyler 7.
Mientras tanto, Jennifer fue estrangulada con un cable de cortina. Todavía estaba enrollado alrededor de su cuello cuando se descubrieron los cuerpos. John estaba en la conferencia. La policía lo encontró ahí y fue interrogado sobre los asesinatos. John dijo que había estado en la conferencia los últimos 2 días. Muchas personas han verificado que lo vieron varias veces en la conferencia. Nadie notó nada inusual en él e incluso dirigió una sesión. La policía investigó la escena del crimen y pensaron que había sido preparada. La puerta trasera estaba astillada, como si la forzaron. La casa había sido saqueada, los cajones estaban sacados y el contenido tirado en el suelo. Desaparecieron el bolso y las joyas de Cheryl, pero no se llevó efectivo. El auto de Cheryl estaba en el garaje con el cofre abierto. Un cargador estaba conectado a la batería del auto, pero no había nada malo con la batería. La cajuela estaba llena de objetos sacados de la casa de la familia. En la recámara principal donde mataron a Cheryl, había un mensaje escrito en la pared con pintura beige. Eran 2 palabras, muere y perra. Algunas personas creen que el asesino intentaba escribir, muere perra. Por toda la casa había huellas de zapatos hechas con la pintura beige. Todas las fotos de la familia estaban volteadas hacia la pared. Juan fue interrogado 2 veces más durante los siguientes días. La policía determinó que la familia fue asesinada el 25 de febrero, horas después de que Juan se fuera a la conferencia. Juan dijo que la noche del 25 de febrero cenó con un amigo alrededor de las 8 p.m. Esa noche estuvo con el mismo amigo en su auto. Lo detuvieron por exceso de velocidad en Osage Park, Missouri. 2 horas y media después, Juan estaba en el departamento de policía de Osage Park pagando una multa por exceso de velocidad. El departamento de policía estaba a unos 90 millas de la escena del crimen. La siguiente vez que Juan pudo verificar su paradero fue a la mañana siguiente a las 6:59. Compró desayuno en McDonald's y tenía un recibo después de desayunar. Juan jugó golf con colegas. Después estuvo en la conferencia el resto del día. Llamó a casa alrededor de las 5 p.m. y no hubo respuesta. Esa noche asistió a un evento social de la conferencia. Nadie respondió el teléfono de casa cuando llamó de nuevo a las 11 p.m. A la mañana siguiente hallaron los cuerpos. Después de 3 entrevistas, Juan contrató a un abogado con su abogado. Hizo una 4ª entrevista con la policía. A Juan le pidieron someterse a un polígrafo y por consejo de su abogado se negó. Además, se negó a hablar con la policía y solo respondería mediante su abogado. Entonces la policía nombró públicamente a Juan como el único sospechoso en el caso. La policía determinó que la familia fue asesinada la noche del 25 de febrero, que fue la primera noche que Juan estuvo fuera, según lo admitió él mismo. No tenía una coartada para el periodo entre las 10:30 p.m., cuando pagó la multa por exceso de velocidad, y las 6:59 a.m., cuando compró en McDonald's. Durante esas 8 horas y media, en las que no tenía una coartada, su familia fue asesinada. John tenía tiempo suficiente para salir del resort de la conferencia, manejar 90 millas a su casa en menos de 2 horas y matar a su familia, preparar la escena para que pareciera un robo extraño que salió mal y luego regresar al hotel sin ser detectado. La policía también creía que había descubierto un motivo 4 meses antes de los asesinatos. La póliza de seguro de vida de Cheryl se incrementó a $500,000. Un analista de escritura revisó los documentos del seguro y dijo que había evidencia de que la firma de Cheryl era una falsificación. Dijo que parecía que alguien había dibujado la firma como si fuera una imagen, en lugar de una firma escrita a mano real. El analista comparó la escritura de John con las palabras pintadas en la pared, muere y mordida. Dijo que podría haber sido la letra de John. La policía también encontró a 4 mujeres que dijeron haber tenido una aventura con John. La policía concluyó que John estaba harto de su vida como hombre de familia, así que los mató para cobrar el dinero del seguro de vida y poder empezar una nueva vida. Además, John jugaba el juego de rol de mesa Vampire: The Masquerade. La policía creía que esta fascinación por el juego era evidencia de que John tenía una vida de fantasía oscura.
Quizás él encarnó a su personaje del juego para cometer los asesinatos. El problema era que la policía no halló pruebas que situaran a John en la ciudad durante los asesinatos, ni mucho menos en la escena del crimen. En marzo de 1995, semanas tras los asesinatos, la policía habló con Ron Gunn, empleado de una gasolinera cerca de la casa de la familia. Le mostraron una fotografía de John y su auto. Dijo que la mañana de los asesinatos, John fue a la gasolinera y compró $10 de gasolina. El fiscal del distrito aún no presentó cargos contra John Finney. Pasó más de un año y no se hizo ningún progreso en el caso. El 10 de abril de 1996 hubo una audiencia ante el gran jurado y John testificó. John invocó su derecho de la Quinta Enmienda a no autoincriminarse y no respondió ni una sola pregunta. 12 días después, John fue acusado de los asesinatos de su esposa y sus hijos. John Finney fue a juicio por el asesinato de su familia a finales de 1996. La fiscalía argumentó que John estaba harto de su aburrida vida familiar en los suburbios. Él fingió ser un monstruo, como lo hacía en Vampiro, La Mascarada, y mató a su familia por el dinero del seguro. Como prueba de esto, testificaron las 4 mujeres con las que tuvo una aventura. La fiscalía también señaló que Juan no tenía una coartada para la hora de los asesinatos. Además, se vio a Juan en Springfield alrededor de la hora de los homicidios. La fiscalía también argumentó que parecía que la escena del crimen había sido manipulada. ¿Por qué alguien más querría manipular la escena del crimen? El abogado defensor de John argumentó que el motivo no tenía mucho sentido. John y Cheryl tenían estabilidad económica. Ambos tenían buenos trabajos, tenían dinero en sus cuentas bancarias y también tenían inversiones. Un vendedor de seguros que habló con John 8 meses antes de los asesinatos testificó que les dijo a John y Cheryl que probablemente necesitaban más seguro de vida. 4 meses después, John compró más seguro para él y Cheryl, quedando ambos asegurados por $500,000. El agente de seguros testificó que esa cantidad de seguro de vida no es inusual para personas con sus tipos de trabajos y que también tienen hijos pequeños. La defensa reconoció que John pudo haber tenido aventuras, pero esto solo probaba que era un esposo infiel, no un asesino. La principal evidencia de que estuvo cerca de la escena del crimen fue el testimonio de Ron Gunn, empleado de la gasolinera, quien afirmó que John compró gasolina ahí la mañana de los asesinatos. Entre marzo de 1995 y febrero de 1996, la policía interrogó a Gunn 4 veces. En cada entrevista dio diferentes horarios en los que afirmaba haber visto a John. Iba de la 1 o 2 hasta las 4:10 a.m. Además, la defensa obtuvo los registros de trabajo de Gunn y se demostró que ni siquiera estaba trabajando esa noche, según testificó la persona que estaba en la habitación de hotel junto a la de John. Dijeron que escucharon ruidos provenientes de su habitación en medio de la noche, según la hora en que escucharon los ruidos. John no habría tenido suficiente tiempo para conducir a casa, matar a su familia y luego regresar. Varias personas que estuvieron con John la mañana de los asesinatos dijeron que no notaron nada inusual en él. La defensa señaló que no solo no había pruebas físicas de que John cometiera los asesinatos, sino que había pruebas de que alguien más estuvo en la casa esa noche. Se determinó que el foco del abridor automático de la puerta del garaje estaba tan desenroscado que no funcionaba. Cuando la policía lo revisó, atornillaron el foco y funcionó. La defensa señaló que el asesino había estado en el garaje. El auto de Cheryl estaba estacionado con la batería en un cargador. También se habían cargado artículos de la casa en el auto. La defensa dijo que el asesino quitó la luz para ocultarse en la oscuridad del garaje. En el foco, la policía encontró huellas dactilares que no pertenecían a Juan. Nunca se ha encontrado una coincidencia. También se halló un cabello en el camisón ensangrentado de Cheryl. El cabello no pertenecía a John y la fuente del cabello sigue siendo desconocida. También había huellas de zapatos y pintura alrededor de la casa. Las huellas eran más pequeñas que los zapatos talla 12 de John. Era una escena del crimen sangrienta. Es probable que el asesino también estuviera salpicado de pintura beige.
La fiscalía alegó que John condujo su auto desde el resort hasta su casa, mató a todos y luego regresó al resort. No se encontró sangre, pintura ni ninguna otra evidencia física en el auto de John. La defensa incluso tenía un motivo por el cual alguien más pudo haber querido matar a la familia. Quizás alguien intentó evitar que ese secreto que cambiaría vidas se revelara. Resultó que Tyler, de 7 años, tenía una infección, tenía hepatitis B. Hay varias formas de contraer hepatitis B, pero la forma más común es por transmisión sexual. La defensa argumentó que la familia fue asesinada porque el asesino pensó que, una vez que se descubriera que Tyler tenía hepatitis B, él podría revelar quién lo infectó. El juicio duró 8 días. El jurado deliberó durante 5 horas. Absolvieron a John Finney de todos los cargos. Después del juicio, John Finney se mudó a Sudamérica y su paradero actual es desconocido. El asesinato de su familia sigue sin resolverse. Algunos creen que John Finney fue el asesino y que se salió con la suya. Otras personas piensan que es completamente inocente y que sufrió una pesadilla horrible. Más de 30 años después, los asesinatos de Cheryl Tyler y Jennifer Finney siguen sin resolverse y el caso se ha enfriado. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, realmente agradeceríamos que te suscribieras. Además, no olvides ver nuestros videos cortos en YouTube, Instagram y TikTok. Una vez más, gracias por vernos.